Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche, como casi siempre, cada 2 semanas, tenemos la colaboración de nuestro querido biólogo y paisajista Adolf Gottschalk, quien en esta ocasión viene a hablarnos sobre sus árboles favoritos. ¿Ok? Hoy vamos a tener a Adolf hablándonos no solamente de cuáles son sus especies de árboles favoritos, pero también de cuáles son los lugares más adecuados para plantarlos. Y ya veremos por qué. Buenas noches, Adolf. Bienvenido. Buenas noches. Como les decía en un momentito fuera de micrófono, fuera de grabación, Adolf está convaleciente de una bronquitis. Así que es posible que en algún momento le dé algún ataque de tos y tengamos que parar la grabación, pero ojalá que no. Adelante, Adolf. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. El tema de hoy es sumamente interesante y quiero, más que la especie, hacer énfasis en la toma de decisión para colocar un árbol, sembrar un árbol, plantar un árbol. Es una decisión con la que vamos a tener que convivir por mucho tiempo, probablemente por el resto de su vida, ya que la mayoría de los árboles viven igual que una persona o mucho más. Pero lo que pasa es que mientras que no hay que tener permiso, ni enfrentamos la ley para plantar un árbol, para quitarlo, es otra historia. Así que es importante la toma de decisión correcta que nos permita disfrutar de los beneficios de un árbol por largo tiempo sin problemas. Déjame ver dónde está. Ok. ¿Tú estás masticando chicle? No, no. Ahí estamos. Perfecto. Ustedes saben, los asiduos a esto, que me encanta comenzar por una definición. La definición de árbol, voy a usar RAE, que normalmente no me gusta, pero esta es interesante. Por cierto, que la palabra árbol tiene 9 acepciones. Dice que es una planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Contrario a un arbusto que se ramifica a nivel del suelo. La definición de arbusto es una planta de tallo leñoso, semileñoso, que no es muy alta y que se ramifica a nivel del suelo, mientras que el árbol se ramifica más alto. También hay una definición de los tejidos que constituyen el tronco, las ramas, pero eso no nos interesa ahora. Sí hay que hacer la definición que la frontera entre árbol y arbusto a veces es muy tenue y que podemos convertir una cosa, un árbol en un arbusto y un arbusto en un árbol. Es cuestión de poda y de manejo. Hecho esa aclaración, podemos continuar. Hablemos de los beneficios. Yo creo que todo el que está aquí los conoce, pero denme el gusto de mencionarlos de nuevo. Hay un importante aporte estético. Probablemente para plantarlo en su jardín, usted lo que quiere es el aporte estético. Quizás es lo primero en que piensa. No, un arbolito que se vea bonito. Eso es lo que oigo a mis clientes decir. No, un arbolito ahí que se vea bonito. O un árbol, te dicen. Hay veces que tienen una idea. Hay veces que te piden un flamboyán muy hermoso, pero para mí un árbol que yo no usaría nunca.
Mi respuesta es, vamos a regalárselo al vecino. Porque los framboyanes se rajan, atraen comején, levantan los suelos, las raíces son superficiales. Cuando vienen los vientos se voltean. ¿Te quiere disfrutar de las flores de un framboyán? Regáleselo al vecino, pero no diga que yo lo dije, por favor. Nos dan sombra y en un clima tropical la sombra se aprecia. Por supuesto, es el hábitat de especies. Dependemos de los árboles para fomentar la biodiversidad. Bueno, de las plantas en general. Nos van a dar frutos, pero yo no quiero hablar de ninguna planta con fruto hoy. Me interesa más mencionar otras plantas y frutos tendrá o frutas tendrán su tema aparte. Un tema muy lindo, por cierto. Muy sabroso. Rompevientos. Hay veces que queremos romper los vientos. O a lo mejor al revés, queremos encauzarlos. O queremos disfrutar de la sombra, pero que también haya viento. Y eso se maneja, claro que sí. Nos ayudan a tener privacidad, por supuesto. Disminuyen el ruido. El follaje absorbe el ruido y actúa como una especie de barrera o filtro. Reducen la temperatura porque ayudan a eliminar las famosas islas de calor que se dan en las ciudades. También disminuyen las luces indeseadas, pero todo esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Los árboles transforman el ambiente urbano, que es lo que estamos hablando, para bien o para mal. Y si yo soy un activista de que plantemos, de que hay que poner más árboles aquí, allá, áreas verdes, pero también estoy en contra del mal uso de los árboles. Acuérdense que es una decisión con la que hay que convivir muchos años. Yo estoy en contra de eso. Yo entiendo que las plantas en maceta no pueden invadir la acera. Esta es una calle de la ciudad colonial, La Sánchez. Y una señora se quejó conmigo de que se rasgó porque hay una mata de trinitaria y le rasgó el vestido, como que yo soy que sembré eso o la mandé a sembrar. Pero solo se calmó cuando le prometí que iba a tratar de hacer una campaña en contra de este tipo de cosas. O sea, donde usted coloca una planta no puede agredir la función de la ciudad. Debe trabajar con, no en contra. No podemos invadir los espacios de los transeúntes, amenazarlos con espinas, con unas plantas que pueden estar sucias y que te van a ensuciar la ropa porque te pasó la tierra que captura, donde se pueden esconder, donde tú quieres cruzar la calle y no puedes ver. Para tú cruzar la calle ahí, tú tienes que tirarte y ver si viene un carro o no, porque eso te tapa la vista. Estoy en contra de eso. Un árbol mal puesto es una fatalidad, particularmente nosotros que estamos en la ruta, en la trayectoria de los huracanes. Si usted va a donde Fiona impactó, ¿verdad? Hace un par de meses, y usted ve que los grandes daños que causaron los árboles mal manejados. Aquí hay un resumen. Un árbol tapa el desagüe de los techos, puede romper ventanas, levantar aceras o hasta construcciones, dañar los tubos y la utilería que pasa por abajo. Si el árbol está de raíces agresivas, como por ejemplo un laurel, es capaz de taparle cañería, de meterse en la cisterna. No se puede obviar
el poder de las raíces. La Asociación de Plomeros de Estados Unidos tenía, no sé si lo tiene todavía, un concurso muy simpático. Ellos le daban un premio al que sacara de una tubería una raíz, la raíz entera más larga. El año que yo leí eso, ganó una raíz de 84 pies. Bastante, bastante. Eso le da una idea. Yo he visto árboles de ficus o laurel pasar las raíces por debajo de una verja perimetral, o sea, un muro de concreto, pasar la raíz y llegar al otro lado y hacer daño. O sea que una mala decisión en la especie de árbol tiene como consecuencias graves, que no son, lo que pasa no es agradable. Y me encantó esta frase, se me ocurrió que plantar un árbol es una decisión con la que conviviremos mucho tiempo. Como le digo, no hay necesidad de permiso, usted lo que necesita es el dinero y la voluntad para plantar. Pero después, sacar un árbol es algo costoso, inclusive puede tener implicaciones legales, y así que mejor decidamos bien lo que vamos a hacer. ¿Y esta elección correcta de qué depende? Bueno, lo primero que depende del suelo y su profundidad. El suelo, el tipo de suelo y qué tan profundo es, porque hay veces que hay una capa de roca inmediatamente, nos permite determinar el tamaño del árbol, cuánta luz y cuánta sombra hay, qué espacio disponible tenemos, edificaciones cercanas, la presencia de tuberías y otras utilerías, el propósito de diseño deseado para dicho árbol. Y esto es importante. Pudiera estar, esto no está en orden, ¿eh? Estos son ideas sueltas. El propósito, porque acordémonos que un diseño es un conjunto de soluciones. Entonces, ¿qué propósito le vamos a dar a ese árbol? Yo quiero que me dé fragancia. Yo quiero que atraiga mariposas, porque yo me siento en esta terraza a tomarme mi café por la mañana y tener un árbol lleno de mariposas para mí sería maravilloso. Y déjenme decirle, aparte de que pueda o no sonar romántico, el mérito de usted sentarse con una taza de té o de café a contemplar la naturaleza y dejar el cerebro vagar tranquilamente tiene un mérito neurológico comprobado. O sea que después de todo, el romanticismo, ese tipo de amor a la naturaleza, paga. Después que yo me enteré de eso, siempre me bebo mi café en la mañana en mi balconcito mirando mis matas y mis flores. Le hace bien, es una terapia. Le llaman a eso la meditación del té. Y hay mucha información en la internet sobre eso. Los invito a que busquen. O sea, es una terapia. Usted no está imitando, no está siendo romántico, no está siendo tonto, no está siendo, usted está dándole una terapia a su cerebro. Una terapia que le va a permitir funcionar mejor el resto del día. Bueno, ¿qué altura? Ya lo he dicho, pero yo lo voy a volver a decir. Los árboles aportan múltiples beneficios a los jardines. Sombra para el recreo humano, para el crecimiento de otras plantas. Al estar bajo ellos, y esta es una parte muy importante, nos proporciona la sensación de estar en un lugar o sitio. Y los árboles aportan alimento,
tanto para usted como para la biodiversidad. Vernos rodeados de biodiversidad también responde a una teoría cerebral llamada biofilia, cuyo autor murió el año pasado, Edward Wilson. Este es un espacio donde yo he contribuido y es un espacio interesantísimo porque es un espacio donde la comunidad se empoderó. Yo he puesto un granito de arena y ese es el parque, lo que le dicen cariñosamente el Parque Rosado o el Parque Plaza Pellerano Castro. Aquí hemos tratado de incorporar árboles nativos y de que haya un manejo adecuado de ellos que permita el disfrute de lo mejor del árbol sin que dañe al ambiente o librándonos de los detallitos nefastos cuando las plantas están mal manejadas. Miren, la gente se sienta bajo los árboles en un sitio. Siente, y esa es una de las misiones del jardín. O sea, usted debe lograr que su jardín, su patio, lo que sea que usted tenga, su terraza, usted se sienta en un sitio, un lugar. Después de todo, uno de los libros más famosos habla de que el jardín no es más que una habitación al exterior. Y claro, te puede poner un kiosco, pero los árboles son los maestros en esto. Manejo correcto del riego y las podas. Fíjense que no estoy hablando de una, las podas de formación para lograr árboles saludables que puedan resistir al paso del huracán sin convertirlos en proyectiles vivientes. Yo tengo esto muy fresco, estoy involucrado con lugares que fueron afectados por Fiona y reconozco la necesidad del manejo adecuado de los árboles para que en el próximo huracán este haga menos daño. Bueno, vamos a resumir que hay 3 pasos para un dueño y un árbol feliz. La especie correcta en el lugar correcto. O sea, usted tiene que decir, conocer el lugar, escoger una planta correcta para ese lugar y manejarlo o cultivarlo todo de manera correcta. Eso es la especie correcta en el lugar correcto. ¿Cómo logramos la especie correcta? Usted necesita información. Ahí, Adolfo, ¿dónde está esa información? Bueno, por suerte tenemos el internet. Por ejemplo, el CEDAF tiene una base de datos, aunque está muy orientada hacia lo maderable, pero ahí hay información, porque usted quiere saber el tamaño, la velocidad con que va a crecer. Todo esto es vital para tomar la decisión correcta. Está también muy hermoso, y al que no lo conozco lo invito, y creo que por ahí está Andrés Aglur, que ha sido artífice de eso, el Arboretum de Loyola, que lleva el nombre del padre Julio Cicero, quien fue su creador de ese arboretum y profesor de biología para varias generaciones. Estoy ahí incluida en ellas. También hay libros que se pueden descargar de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que aunque no cubren las plantas endémicas, pues cubren las nativas que compartimos con ellos. Tengo que preguntarle a Cecil, yo... Sí, mira, tú me mandaste unos PDF y lo único que se me ocurre es que
personas que estén interesadas en recibirlos, me dejen su WhatsApp, su número de WhatsApp, y yo se los mandaría. Me los pueden dejar en el chat y yo les mandaría esos libros en PDF o esos artículos en PDF que me compartiste, porque Bueno, no son links que yo pueda compartir en el chat. ni lo puede subir tampoco. No sé dónde lo subiría. Bueno, Sí. déjeme decirle de qué se trata. Árboles de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ese es un libraco. Yo tenía los 2 volúmenes. Cuando lo conseguí en internet estaba muy contento. Eso es un libro como una Biblia. ¿Hay un libro dominicano de árboles? Bueno, sí, está 100 árboles dominicanos de Alain y Oyer. Pero, excepto por lo endémico, es muy parecido a ese libro es una Biblia. Está gratis, quizá usted lo busca. Árboles, el título original era Árboles Comunes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. También de Puerto Rico, del Servicio Forestal, es posible, tengo aquí, Árboles para uso urbano en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Me tomé la libertad de usar algunos de los diagramas de ellos. Es un librito muy bueno. Al final lo que tiene es una tabla para las especies y no discrimina, o sea, te dice de dónde son, pero es un manual maravilloso, maravilloso. También sobre Andira inermis, o palo de burro, es uno de mis árboles favoritos y aquí hay un artículo sobre eso. Y también hay un artículo sobre la canela winteriana. Para mí uno de los árboles más hermosos del Caribe, no es endémico, o sea, lo compartimos con otras islas. Es una especie que conocí por primera vez en Bayahíbe hace muchos años, yo era un adolescente. Y lo que me llamó, cuando llegamos tempranito a la playa, lo que me llamó la atención fue ver este árbol rodeado de cientos de mariposas, cientos de mariposas. Era un espectáculo, un espectáculo. Y el otro árbol que produce lo mismo es la saúna. Este arbolito yo no entiendo por qué no se ha reproducido más, por qué no está a la venta, ni siquiera Superplant, que son los superhéroes en reproducción de árboles y plantas nativas, porque el dueño ha tomado interés. Y él es casi coautor en esta charla, porque me ha proporcionado una cantidad enorme de fotos. Ese tin, tin, tin que a lo mejor estaban oyendo, era él mandándome más fotos todavía a esta hora. Vamos a ver cómo las vemos. Entonces, lo que le dicen canela o canelilla, canela winterana, es un árbol de un follaje bellísimo, un tronco bellísimo, flores bellas y atrae la biodiversidad, particularmente mariposas, que eso es indescriptible. No me dio tiempo de encontrar, porque yo tengo un video de eso, pero es que el video no le hace justicia. Van a tener que creer en mí. Ese árbol, yo no entiendo cómo no tenemos, aunque crece en la costa y resiste muy bien la salinidad, también se da en el interior. Y es realmente bellísimo, muy bello. Y bello por todos los lados, con flores, sin flores, con mariposas y sin ellas. Es una planta linda. Y aunque la literatura dice de arbolito, yo en Buen Hombre vi uno de estos y eso es cualquier cosa menos un arbolito. Ahí fue que hice el video y lo retraté. Lo he visto en la costa de Cabarete. No me lo he encontrado todavía en Samaná, pero es relativamente común en las costas. Tiene ciertos usos medicinales, así que
Obviamente nada que ver con la canela, simplemente coincidencia del nombre. Si tú me dices a mí cuál es mi árbol favorito, yo te diría que es ese. Bueno, segundo, plantar de manera correcta. Miren, señores, eso hay mucho disparate a la hora de plantar. Acordémonos que plantamos plantas y sembramos semillas. A la hora de plantar, usted tiene que hacer lo correcto. Hay gente que se le va la mano y quieren mejorar los suelos. Y no, yo le voy a poner ese suelo estiércol, le voy a poner un de lombriz, le voy a poner compost. Y entonces lo dañan. Porque si el suelo si usted crea un suelo muy diferente al que está al lado, la masa se queda ahí adentro, las raíces se quedan ahí adentro. Hay algunas fotos más. Hay que saber plantar. Si cuando usted está plantando o trasplantando, usted le rompe la raíz principal, hay problema. Esa raíz pivotante que se dirige hacia abajo, hay problemas. O sea que hay que mantener el sistema de raíces entero. No se nos puede ir la mano cambiando el suelo. Y sí, hay que ponerle materia orgánica, pero póngaselo por arriba, porque eso es lo que hace la naturaleza. Y denme un momento, porque estoy tratando de controlar la voz. Entonces, hay que plantar. Y luego la gente piensa que usted plantó su arbolito, lo compró, se prendió y lo soltó. Bueno, pues tengo malas noticias. Hay que darle una poda y un seguimiento correctos. ¿Qué significa lo de la poda? Es crear una estructura de árbol que pueda resistir los vientos, que sea abierta, que esté balanceada y cuyas ramas se inserten de manera fuerte con el tronco principal. Este ejemplo nos muestra cómo se planta de manera correcta un arbolito. Miren, este suelo que está ahí, que estoy señalando con el puntero láser, está bien que usted lo mejore un poco, pero es aquí arriba donde usted va a colocar la materia orgánica. Por cierto, la teoría es que los árboles no se fertilizan con químicos, porque lo ponen a crecer demasiado rápido y usted tiende a tener un árbol debilucho. Acuérdese que estamos en la ruta de los huracanes. Otro de los errores o problemas es el soporte. Si esto bambolea, las raíces se embroman con J. No lo puedo decir cómo es, pero me gustaría usar esa palabra, la de J. Entonces, el árbol no puede bambolear. Usted tiene que asegurarlo que lo coloque. Y esta guarda, o sea, este soporte al árbol, muchas veces lo dejamos hasta un año para asegurarnos que el árbol ha echado suficientes raíces para no necesitar más soporte, ese tutor, esta es la palabra, tutor. Y el problema aquí también es que si usted no coloca esto de manera tal que pueda crecer, le hace un surco al árbol. O sea, lo ahoga, lo ahorca. Así que se suele usar un alambre cubierto con un pedazo viejo de manguera, pero aún así, usted tiene que asegurarse de que en ningún momento este soporte va a ahorcar la rama del árbol. Y otro punto importante es este murito de tierra que se hace y se llama alcorque. Recibe el nombre de alcorque. El alcorque no es más que un murito que hacemos para contener el agua
y que el agua se infiltre hacia las raíces. Ese alcorque se llena de materia orgánica, compost preferiblemente, hojarasca, materia orgánica. De eso hemos hablado mucho. Si en la época de lluvia hay suficiente lluvia, usted borra eso. No vaya a ahogar la mata. Usted simplemente mueve la tierra. Y esta es una práctica muy sencilla, pero muy útil para impulsar la vida del árbol. Este es otro método. Y aquí se señala algo muy importante. Miren, ese punto que está ahí, que es el punto de unión de las raíces con el tronco, se llama la corona. Y usted no puede enterrar la corona, ni la puede dejar más para afuera. El árbol tiene que estar sembrado, o sea, plantado a la misma altura en que crecía en su recipiente o en el suelo anterior o en la funda. No puede estar ni más para arriba ni más para abajo. La corona tiene que estar en su mismo punto. Y este es un árbol que viene a raíz desnuda. No es un método que se usa aquí, pero aquí se explica que usted forma una montañita triangular y esparce las raíces sobre eso. Uno de los puntos importantes en el momento de la siembra es no permitir bolsillos de aire. A la larga, en situaciones urbanas, eso mata la mata, contribuye mucho a su declive. Así que una manera de usted evitar eso es que usted puede ir echando agua y tierra al mismo tiempo, de manera tal que el agua logre asentarlo todo y que usted vea que no queda un bolsillo de tierra, de aire. Eso es también muy nocivo para la planta. Finalmente, aquí hay algo de poda que tenemos que ver. Usted quiere quitar los chupones. Los chupones son ramitas que salen abajo. También se le dice un chupón cuando hay un injerto y el patrón, o sea, donde usted injertó, produce una ramita. Pero estos son eso se quita. Hay que saber podar. Dejar un tocón como se muestra en esta ilustración es una invitación a problemas de hongo, de bacterias, porque por ahí entran. Y la poda correcta debe cicatrizar. Y esto también, estos brotes se quitan. Y déjenme utilizar, voy a bajar la imagen para usar la cámara para ilustrar algo. Déjenme con la mano ilustrar. Y la rama o tronco que se inserta en un ángulo así abierto, es el ángulo correcto, más fuerte. Las ramas que están así tienen mucho tejido epidérmico aquí y no son fuertes. Estas ramas en V, ¿verdad? Deben ser eliminadas y favorecer ramas así. No sé si se vio bien la explicación. Entonces, ese arbolito que usted sembró, tiene por los primeros años que irlo llevando para que cree una estructura que pueda enfrentar de manera exitosa los vientos huracanados. Cada vez que manejemos árboles, pensemos en huracán, 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 porque realmente los árboles son los que se caen, los árboles son los que tumban la línea eléctrica, los árboles son los que producen los grandes problemas, pero no podemos prescindir de ellos por la eventualidad de que cada 10 años nos pase un evento de estos. O sea que lo que hay que hacer es prepararlo. Recordar siempre, un árbol es una decisión muy a largo plazo, que vamos a convivir con ella.
Entonces usted va quitando esta parte, es sencilla. El árbol tiene que estar balanceado, no puede haber más rama del lado izquierdo que del lado derecho, tiene que estar balanceado. En eso muchas veces los edificios contiguos nos alteran este balance. Y finalmente un resumen de algunas de las beneficios de los árboles, en este caso para dar sombra, barrera de viento, jerarquizando un camino o entrada, como una pantalla contra paisaje indeseable, para enmarcar vistas, para suavizar las estructuras de cemento y finalmente como un fondo, lograr un fondo. Es una pena, me he percatado que en el barrio chino los ylang-ylang que se plantaron pues han sufrido, no, como que veo que quedan poco. Y esto me vino a la mente porque uno de los grandes beneficios de los árboles puede ser su olor. Mire, árboles medianos de porte. Fíjate qué interesante. La Gerstroemia indica. Arbusto o árbol. Fuera de aquí, eso es un árbol. Aquí lo usamos como arbusto. Si es verdad que Andrés Aglura anda por ahí, pues sé que él es fanático de convertirlos. Y eso se trata simplemente de podar, mantener un solo tronco y ya a cierta altura permitir que se ramifique, como se ve aquí. Ya les dije al principio, la línea entre árbol y arbusto a veces es muy sutil. Bueno, sí, es bonito. No, no lo quiero. Flamboyán, muy hermoso, pero que lo tenga el vecino, no lo siembre en su propiedad. Es más, no lo siembre. Realmente es una planta invasora. Ah, es un formidable para el comején, levanta raíces muy superficiales. Bueno, ensucia también. Regáleselo al vecino, pero no diga que yo lo dije. Color. Y ahí tenemos dos campeones del color. El roble amarillo y la caña fístula. Ninguno de los dos son nativos. No, no los puse, no están en mi lista, pero no podemos negar la hermosura de estos árboles. Particularmente el roble amarillo, pues es un árbol de más o menos compacto y llega a ponerse bastante grande, he visto algunos ejemplares. Y la caña fístula, cuando eso florece, es un espectáculo. El ylang-ylang, campeón en la fragancia. Y hay otra planta que se llama Michelia champaca. Está reportada en cultivo en Haití, en una de las listas. No es popular aquí, pero eso, familia del ébano verde, o sea, una magnolia, de la magnoliácea, y la Michelia champaca es de una fragancia exquisita. Aunque tenemos frutos, y como ejemplo la granada, arbolito perfecto para jardines, pero ya habrá su momento, su charla de frutas en el jardín. Y allá hay una, un momentico, déjame quitar esto que a mí me está... Tenemos ¿qué hay que considerar? Vamos a recapitular eso. La altura del árbol adulto. Mira aquí el diagrama donde muestra que, por ejemplo, muchas veces
Usted siembra un arbolito y la misión que usted tiene, la intención, su papel en el diseño no se ve hasta que ha crecido. No todos tenemos el dinero para comprar un árbol adulto y ponerlo. Ojo. Forma y diámetro de la copa. Ojo, no todas las copas de los árboles son lo mismo. También es bueno señalar que hay muchos árboles que como juveniles tienen un tipo de copa, como adulto otra. Eso se da, un ejemplo clásico de eso es el grigri. El grigri, cuando nace en el bosque y está compitiendo con otros árboles, tiene un tipo de copa que le favorece su desarrollo vertical y sobrepasar la competencia. Pero una vez que el grigri se convierte en un árbol emergente sobre el dosel del bosque, cambia completamente su copa. En Romana había algunos grigri inmensos, creo que ya no quedan, pero es interesante saber cuál es la forma y cuál es el diámetro. La velocidad de crecimiento, importante eso. Agresividad de las raíces, son hacia abajo, son laterales, buscan de manera insensata y cuál es la estación de máximo colorido, para usted ponerle cosas al lado que contraste, o saber que su jardín va a tener en X momento ese colorido y que usted a lo mejor quiere tener color durante todo el año. Así que hay que saber cuál es la estación de máximo colorido, qué tanto ensucia y cuándo. El que ha visto un árbol de cajuil pera, lo que le dicen manzana malaya, cajuil pera, y eso está florecido, guay, eso tiñe de rosado o de púrpura, como usted le quiera llamar, violeta, el piso. Si ese piso, si donde caen esas flores es grama, el asunto no es grave. Pero si es pavimento, eso se vuelve y llueve, eso se vuelve un jabón. Y mientras que los restos de flores sobre una grama verde se ven bien, las flores sobre el pavimento parecen suciedad. Así que tenga eso en cuenta. Otro detalle, déjame, es que los árboles tropicales, por supuesto los nuestros, están ahí. Cuando llega la sequía, botan las hojas. Botan las hojas durante la sequía y eso contribuye a ensuciar. Tú quieres uno que no hace eso, mira el busunuco, la mara, pero después caoba, samán, grigri y un largo etcétera, botan las hojas. Así que es algo que hay que estar consciente y preparado de eso. La densidad de la sombra. Los aguacates y los mangos no dejan crecer nada debajo. Es parte de la helopatía, pero también es parte de la sombra densa que produce. Sí, los árboles se mueven, claro que sí. Pero, pues, no solamente es riesgoso para la vida del árbol, sino que cuesta dinero. En Japón, si hay un árbol que está en el camino, ellos sacan el árbol y después construyen el camino. Conocí a un dueño de
de una compañía de paisajismo japonesa que ha movido un árbol, un pino de 200 años 2 veces. 2 veces tocó moverlo. Y en cada ocasión, la movilizarla tomó de 3 a 5 años. Él dijo el número exacto de años, pero yo no me recuerdo. Pero sé que es más de 3 y menos de 5. Porque para asegurar la vida de eso, un árbol en muchos países es un ser preciado, respetado y inclusive reglamentado. Aquí no tenemos, en Inglaterra, por ejemplo, hay todo una legislación en torno a los árboles. Usted es responsable de su árbol, del daño que pueda causar. Usted, si hay que podarlo, usted es responsable de podarlo. Hay todo una legislación y hay arboricultores, es una especialidad, gente que se dedica al manejo y poda de árboles. Eso no lo tenemos aquí. Hay árboles muy lindos. Ese lo retraté. Bueno, es curioso de cómo el viento, ¿verdad? Ahí es donde crece la cocotrina scotiana. Y en un viaje muy interesante que vi con Pedro Genaro Rodríguez y que me perdone el otro señor que no me acuerdo el nombre, a ver eso, y tuve que retratar ese árbol de cómo el árbol se adapta al viento. Hay fotos de eso muy típicas. Los árboles crean ambiente, bosque húmedo de Bauruco, y gracias a Miguel que me permitió usar su foto, los pinares. O sea, hay muchos árboles que determinan un ambiente X. Creo que esto de labio. Bueno. Y la Oaxaca, barba de viejo, eso es Bauruco también. Ya algunos de los árboles, esto se puede prolongar mucho porque el amigo Ten me mandó una cantidad enorme de fotos que yo ni he visto alguna de ellas. Déjame, ya que él contribuyó de manera tan generosa, voy a buscar lo que él me mandó. Miren, la flora de árboles nuestra, o sea, en la flora dominicana existen alrededor de 300, si no me equivoco, 365 árboles. O sea, ponle un chin más, ponle un chin menos, pero por ahí es que ronda el número y le debo la información a Francis Jiménez, subdirector del Botánico, que ojalá se mejore, pero él está trabajando en un libro sobre árboles, o sea que finalmente tendremos en algún momento un libro sobre eso. Sí. Ok, Lo están viendo. sí. Tú ves el árbol, ves la foto del árbol. Sí, sí, se ve. Miren, este es uno de los lugares míos favoritos en la isla, es esto es Cañada Honda. Y le agradezco la foto a Franklin Ten. Y ese es un caliptrán. Esto es un arbolito absolutamente hermoso, nuestro. Y es un arbolito bellísimo, porque tengo que convencerlos a ustedes de que usar lo nuestro no es sacrificar belleza. Nosotros tenemos árboles, lo que ha faltado hasta ahora es quien nos lo produzca y paisajistas y diseñadores y amantes de las plantas que se atrevan a usarlo, porque a veces somos cobardes. Entonces, aquí hay un video. Todo esto se lo agradezco a Franklin y quiero usarlo de él porque después que se tomó la molestia yo le pedí, mira ahí, eso está hecho con flora nativa. Mira la belleza de los troncos, la belleza del follaje. Estos son árboles cuya belleza es meramente vegetativa. Aquí no hay una
y realmente hay cosas muy, muy hermosas. Vamos a ver. De plantas, árboles, arbustos y plantas menores, donde el 90% son plantas nativas, excepto, por ejemplo, los cordelines, que son las matas rojas. Y algunos otros más. Casi todos son plantas nativas. Esto es un ejemplo de que podemos y debemos diseñar con nuestro material, con lo nativo. No jamás tendremos un jardín dominicano si utilizamos cosas foráneas. Y como yo le decía, mire, la flora dominicana son 6,000 y un piquito. Ponga ahí el piquito de cotorra, piquito de barrancolí, 6,000 y tantas, no muchas, 6,005, 6,002 especies. 2,000 y tantas, o sea, un tercio, son endémicas. Y de eso hay 360 árboles. O sea que hay mucho. Y nosotros tenemos cosas lindísimas, como hay 2 especies de jacaranda endémicas, y esas especies de jacaranda no se usan en los jardines. Una de ellas, Jacaranda ekmani, está en el área de Barahona. Yo fui a verla y a retratarla, a conocer esa mata, descrita por el doctor Alain Oyer, que es espigadita. Estuve conversando con Francis sobre esa planta. No sabemos qué también se da aquí. Si yo la llevo al cultivo, ¿cómo es que se va a dar? Señores, yo me tengo que acordar del padre Cicero, que siempre te decía, mira, eso es tal cosa, y mira, así es como se da bajo cultivo. Las plantas bajo cultivo no tienen la presión del ambiente. Están más relajadas, vamos a decir así, muy entre comillas, en su patio, y se dan diferente, se dan más hermosas que lo que se dan en el campo. No, muchas veces no hay hoja picada, ¿no? Y tenemos un mundo por investigar. Vamos a concentrarnos en Jacaranda ekmani, endémica, flores azules, pero un azul que rompe el ojo. Cuando tú vas al monte a verla, es como un árbol espigadito, de forma cónica, alargado. Pero ¿qué pasa cuando lo saco de ahí? Esa forma cónica es para competir con los otros árboles. Se da más grande. Puede a lo mejor ser adecuado para un seto o no. Y si yo pongo varias semillas juntas, porque encuentro que el arbolito es muy pobre, pero yo lo voy a hacer artificialmente y le pongo varias semillas. Hay mucho tema de investigar, cosas interesantísimas y fascinantes. Quien ha hecho eso, ya dije que es el amigo Ten, ha investigado un poco sobre el tema. Mira otra vez el Calixtrantes. Ahí tenemos el video donde muestra. Todo eso está hecho con plantas nativas. Mira, qué interesante. Una clusia, pero no es las comunes de aquí. Esta es otra especie. Es el de Calixtrantes de hoja ancha. Mira la clusia. ¿Cuál es la clusia? Más vista de lo que uno puede crear. Note que ahí hay como una barrera, ¿no? La clusia de lejos, creo que es clusia difusa, si mal no me recuerdo. Y esta planta es una de mis favoritas. Es muy curioso. Yo me enteré con un libro. Tú sabes que Hawái, pues más o menos un clima parecido al de aquí en algunas cosas. Y yo compro libros hawaianos, floras hawaianas.
Y este arbolito en Hawái es utilizado para las urbanizaciones. O sea, nadie es profeta en su tierra hasta con las plantas. En Hawái es valorado como un árbol. Bueno, quizás estoy exagerando. Él está ganando más notoriedad, más aceptación y uso. Hay unas cuantas en la ciudad colonial. ¿Cómo se llama ese, perdón? Olivo, Tabebuya berteri, un samán joven. El samán es un árbol muy grande. Si usted tiene un patio muy grande, a lo mejor lo va a poder poner. Es un árbol maravilloso. Los jardines más hermosos de Santiago están plantados bajo samanes. Y cuando está joven, pues no tiene tanto la forma de sombrilla que adquiere más tarde. Acuérdense lo que dije, que hay árboles que juveniles tienen una copa y adultos tienen otra. Esto me lo envió Franklin. Ahora, el amigo Franklin me envió una serie enorme de fotos. Yo no me oía tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. No sé ni siquiera qué me envió. Voy a subir a WhatsApp. Bueno, yo tengo una pregunta. Buenas noches a todos. Por favor. Yo creo que una de las razones por las que tenemos tan poco interés en tener árboles nativos es por la poca información que hay y por la poca posibilidad de adquirirlos en los viveros. Cuesta mucho. Yo he tratado de buscar algunos de esos árboles, por ejemplo, la jacaranda azul. Yo tengo mucho tratando de encontrarla y ha sido muy difícil plantarla. Y tengo un vecino que logró plantar una grande y se ve bellísima en su patio. Y yo simplemente no he podido comprar una para que crezca en mi patio. Por dar un ejemplo sencillo, en los viveros tú no encuentras nada autóctono y mucho menos que la persona que te vende te puede explicar lo que te está vendiendo que es autóctono y darte las informaciones. Tú estás poniendo el dedo sobre la llaga. Hace mucho, y yo inclusive escribí un día un artículo sobre el tema, se vuelve un círculo vicioso. Por ejemplo, yo una vez produje 1000 busunucos, yo tuve que pegarle el machete, porque ya los mismos empleados de mi vivero me presionaban. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Eso no se vende, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Presionándome. Y ese es, el círculo es que no se produce porque no se vende. Y como no se produce, no se puede comprar. Entonces es un círculo vicioso que la información debe poder ayudar a vencer. Por eso es que he puesto énfasis en que hay fuentes de información. Están las especies de árboles en los libros de Enda Caribe. Está agotado y no sé si estará digital. Para mí debería ponerse todo digital ya. 100 árboles dominicanos de Alain Rivière. Tiene los PDF, yo se los entregué a ella. Pero nada, usted va a hacer una búsqueda con ese título, por eso fue que yo los leí, para que la gente pueda buscar y déjame, mira, déjame comenzar a compartir pantalla con, aquí Franklin me mandó
Andrés me recuerda, Andrés Aglur, que él ha sido también de los pioneros en el uso de lo nativo. Y junto con Franklin Ten era de las pocas personas que tenían, por ejemplo, busunuco a la venta. El busunuco se plantó ahí en el Parque Rosado y es un éxito. Y los zumbadores que vienen detrás de eso, las mariposas. Aquí hay una foto de busunuco para la venta. Yo creo que se está viendo. Este es otro de los. La foto está como malita, pero bueno. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí, fíjense, una mata establecida en una maceta, un tarro plástico, hay que saberla trasplantar, hay que saberla sacar, hay que saberla colocar, hay que ponerla, la corona en el mismo nivel en que estaba, no se puede hundir. Hay gente que para evitarse el uso del tutor, quieren entonces ponerle una capa de 4 pulgadas de tierra como para que se estabilice. Eso es una práctica que me incomoda a mí muchísimo. Que tengo años de años luchando contra eso. Esto, déjeme decirle que una visita al vivero de Superplan, que está muy bien organizadito, con precios, letreros, es una terapia. Hay gente que sale de ahí, y si usted es amante de la planta, hay gente que sale mala, de verdad. Yo, porque ya estoy un poquito vacunado, pero jejeje, hay gente que sale mala. Y no quiero hacerle publicidad, pero Cañada Honda, un espacio donde Franklin Ten pone a lucir las matas que él produce. Para mí está entre los 10 lugares favoritos míos de República Dominicana. Favorito hecho por el hombre, ¿no? Aquí eso parece como un grigri. No sé. Me mandó fotos, pero una cantidad enorme de fotos. Mira, este es uno de mis arbolitos favoritos. Para berrón y malagueta son árboles interesantes, interesantísimos. La malagueta, bueno, porque da la malagueta. Y el berrón, porque se usa en el alcoholado este. Pero son muy bonitos, son compactos. Arranque usted una hojita y désela a oler para que no todo el mundo no le arranque las hojas. Es lo que es la pimienta, berrón y la josúa y las canelillas. Ese grupo son árboles preciosísimos y lindísimos para cualquier jardín, muy apropiados, muy apropiados. Inclusive, si usted es amante del té, pues adelante. Y florecen flores blancas, pueden ser fragantes. No es un árbol, los bambús no son árboles, pero tienen muchas de sus funciones. Parece una mara, pero no sé. No, después que Franklin se ha tomado el problema de mandarme todo esto. Este es otro de los grandes arbolitos que podemos utilizar, son los alelí. Hay muchos que son nativos, hay algunos híbridos, algunos de los más llamativos, con esos colores, esas combinaciones de colores, no son nativos, son híbridos. Pero el país cuenta con cerca de 11 especies de alelí, o sea, plumeria, el género plumeria. Esa mata nada más que por el nombre, alelí. Yo lo encuentro sumamente eufónico, muy lindo, alelí. Y el otro nombre, plumeria, no nada que ver con pluma, lo que hace es honrar
al botánico francés, al monje y botánico francés que estuvo en la isla colectando, Charles Plumier. Y Plumier fue, por ejemplo, el que le dio nombre a las begonias, y lo hizo así porque la encontró aquí, parece que del lado haitiano, y el gobernador que lo atendió a él era apellido Begón. Entonces honró al gobernador poniéndole a la begonia Begonia. Y eso era algo que se usaba mucho. Plumier vino con una carta del rey, no me acuerdo cuál Luis, fue un Luis, 1700 algo. Viene con una carta del rey y obviamente Begón le rinde toda la pleitesía. El rey distinguió porque Plumier era un gran dibujante, por cierto. Era un científico de monta y vino a explorar las posesiones de los franceses y llegó con su carta del rey. Y a Begón le salió su planta con su nombre. Y entonces este género, Plumeria, honra a este señor Plumier. Mírenlo más de cerca. Y algunas plumerias, algunos alelís son sumamente resistentes al mar. Muchos de ellos son resistentes al mar. No, lamentablemente, necesitamos más coleccionistas, más amantes de plantas que se enamoren de lo nuestro y se le meta la locura de que yo voy a hacer la colección de los alelí dominicanos y salga a buscarlo y los pongamos juntos y discutamos y hasta hagamos uno que otro híbrido. Tengo que recordar en ese sentido a don Lulú Ariza, no solamente un botánico que describió un cactus, sino también un tremendo horticultor. Y también en Puerto Plata, Sander, don Hugo Sander, hibridizaba y hacía cosas. Necesitamos más de esa gente. ¿Quiénes se animan? Levanten la mano, los animosos. Vamos a conocer lo nuestro. Salga al campo, es una experiencia fabulosa, realmente. Y comience a ver lo nuestro con otra visión. Vamos. Eso no sé lo que es. A veces así de lejos es un poquito difícil. Esta mata, la verdad es que Franklin ha hecho un vivero bastante, eso bajo la lluvia, me imagino que está lloviendo por allá. Yo he tenido la suerte de que me han permitido llevar a muchos grupos de alumnos allá y la gente de verdad que queda loca. Adolfo, una pregunta. Yo he tenido el alelí en un jardín que ya estaban de un cliente y la mandevila también, que no tiene nada que ver con esto, que se llenan del gusano. Sí, tienen que ver. Que es amarillo y negro, grandísimo, y le da un ataque de nervio al dueño de la casa. ¿Qué se hace en ese caso para cuidar eso? Bueno, ¿qué tú quieres que yo te diga? Que fumigue. Ese gusano, tú sabes que en Samaná le dicen a los alelí que la mata de gusano. A mí me da un pique cuando yo oigo que algo tan sublime como un alelí le dicen que mata de gusano. Pero ¿y qué es esto? Bueno, nada más te queda fumigar. Te voy a explicar que si te sirve de algo, se llama Pseudophoenix tetri, ese gusano, y es de una polilla, no es de una mariposa. Acordémonos que las mariposas nocturnas, esas que tienen que el numerito, son polillas.
Entonces, son mariposas, pero son polillas, son el grupo de las polillas. Es una polilla. Y es muy interesante porque eso cae y ellos se entierran. Y la larva, o sea, la polilla sale del suelo en el momento adecuado. Por otro lado, también te puedo decir que esa polilla y esa planta, los alelí, han coevolucionado juntos y la planta no muere, no le pasa nada. Un mal rato, fea que se pone, y la gente que no le gusta. Sin embargo, en un colegio que yo estuve, que teníamos una mata, cuando eso caía, tocaba la época, era una gran experiencia didáctica. Una experiencia didáctica fabulosa. Y la mandevilia no es el mismo género, pero es la misma familia y hay otros gusanos. Déjenme decirle qué pasa. Todas las apocynaceae, que es la familia de la lelí y de la mandevilia, son venenosas. Y entonces estos gusanos, estas orugas, vamos a decirle el nombre correcto, oruga. Estas orugas, pues, adquieren ese veneno para inmunizar al adulto. O sea, muchas veces los predadores aprenden, se comen uno, le va tan mal, y no ellas respetan a las otras. Sacrifica a uno por el bien de la especie. Te preguntas qué opinas sobre el árbol de amapola. El árbol de amapola. Pero yo, bajo ese nombre, hay dos árboles. La amapola, que es Erythrina popesiana o madre del cacao, o lo que le dicen también tulipán africano. Bueno, el que tiene la flor grande, que hay, por ejemplo, por el Parque Rosado, por ahí hay una que siempre está hermosa. Esa flor grande yo la conozco como amapola, pero también cuando uno va por la carretera, se ven muchos árboles que de lejos parecerían flamboyanes quizás, que son amapola. Sí, bueno, la que yo usé de fondo, en los Ajá. slides. Esa es una Esa es amapola de las amapola. que crecen en los campos aquí. Exacto. Y eso También es lejos, eso introducida. es de aquí. No, eso es introducido. Ujú. ¿Y qué tal las raíces? ¿Son muy agresivas? ¿Cómo es eso? ¿De qué? De esa amapola. Yo no la he visto en la ciudad. Me parece que le hace falta más, un ambiente más húmedo para crecer aquí. Quizá un poquito más de altura, un poquito más de fresco. Bueno, Altair Rodríguez me regaló para poder plantar en Samaná unas cuantas amapolas, porque es una leguminosa y se supone que fija el nitrógeno, da buena sombra, follaje que tú puedes cosechar y usarlo como mulch, pero es un árbol inmenso. El otro, el tulipán africano, o que se usa para jugar los muchachos, porque si tú aprietas el botón, sale como un chorrito de agua, que no que huele muy bien, y eso se usa para jugar. También el fruto es como una canoita, también eso se usa para los muchachos para jugar. Esa mata es invasora, no debería sembrarse, pero tiene la ventaja de que donde ha pasado un huracán y ha tumbado la vegetación, esto crece y te protege el suelo. Okay. Cuando tú hablabas del grigri, cuando es juvenil, que tiene una copa como controladita y como después se vuelve sombrero, ¿no? Esa es mi experiencia aquí en mi casa. Yo nunca imaginé que ese grigri que sembramos se iba a convertir en el enorme árbol que tengo ahora, que es precioso, por cierto, pero que tiene todas las desventajas que mencionaste, raíces que rompen, raíces que llegan lejos, mancha porque tira unas vainitas, y esa vainita en el piso donde cae o el carro al que le cae, le deja una mancha verde, marrón, bien difícil de quitar.
tanino, es tanino, es una Ajá. mancha de tanino lo que deja. Sí. Sí, es lo que digo, que y puso una diapositiva de eso. La gente no quiere creer que la mata va a crecer. Se ve muy mona, muy linda ahora donde está, pero eso cuando eso crece. Y ríete tú, el trabajo y el costo de mover ese gris, o sea, o eliminarlo, es difícil. Pero viendo la Mara, que tú la mencionaste, para mí ahora mismo es uno de mis árboles favoritos porque no he visto raíces hasta ahora haciendo daño de la Mara y me gusta que no se le caen las hojas, entonces no ensucia, porque también el gris ensucia mucho. La mara contrario a otros árboles tropicales, no bota las hojas. Ahora la mara se vuelve tremendo árbol, ¿eh? Muy curioso, por ejemplo, en Puerto Rico, yo lo he visto podado, formando setos, como hacen aquí con la uva de playa, así mucha mara junta, monta y podadita, y como que no es un árbol de mucho crecimiento. Ahora, eso sí es adaptable. Yo lo he visto creciendo en la arena, en Samaná, pero también lo he visto en la montaña. Yo la he visto bien grande en Sosúa, frente al mar, o sea, no en la arena, pero sí en el club, frente al mar, con un tronco ya bien grueso, una copa bien Mira, Amalia espesa. Bovea nos habla del caimoní. Ese es, en realidad, yo me fui más hablando como la temática. Yo pudiera volver a tomar este tema y ahora hablar de las matas, porque si tú te pones a ver, me fui más en como el protocolo y la teoría de escoger la mata y sembrarla y demás, que en las especies en sí mismas. Pero el caimoní y su prima hermana, ahí de la misma familia hay otra planta que también le dicen caimoní, que atrae a las aves y produce un racimito de frutos rojos, pero bellísimo, bellísimo. El caimoní lo tiene, creo que el botánico tiene, Franklin tiene, Andrés debe tener caimoní también, que siempre fue un abanderado de los caimoní. Bueno, Otra vez. efectivamente, yo tengo dos de los dos tipos de caimoní. Hay dos especies, no son dos tipos de caimoní, son dos especies. Ambos le dicen caimoní, pero que hay una de ellas que es preciosa realmente. Yo la he visto en su ambiente en Samaná. Deberíamos hacer un club o un círculo o un grupo sin mayores pretensiones que salir a recorrer y conocer, porque déjeme decirle, cuando uno sale al campo, uno comienza a ver cosas que no había visto antes. Por ejemplo, en un curso que tuve en La Calera, llevé a lo que ellos le llaman Caño Frío, el río ese que está en Rincón, y nos montamos en una yola y comenzamos a caminar por dentro. En una de las cortes que hace el río, había una peperomia lindísima creciendo. Una peperomia obviamente nativa y de mucho potencial. Si tú recorres una playa, tú vas a ver que ahí hay bellezas, bellezas de planta en la costa, pero bellezas. Turnefortia nacfaloide, perdónenme que no me sé el otro nombre, de familia de la nigua. Eso con esas hojitas plateadas que tiene, pero eso es una belleza. Y cuando eso florece, se llena de flores, de mariposa. La saona, y hay dos, una más grande y una más pequeña, son también, o sea, la lista, yo creo que pudiéramos escoger 50, 60, 80 árboles sin ningún problema. El sablillo, interesantísimo. Muy lindo. Nuestro, hay, entonces lo cosa es que cuando se lleva a cultivo, ahí se abre una serie de posibilidades que no lo vamos a conocer si no lo hacemos. Adolf, yo creo que se nos ha hecho tarde ya y que probablemente haya que hacer una parte 2
ya como tú dices, con las plantas en sí, con los árboles en sí. Bueno, agradezco la participación de ustedes y de gente que quiero mucho y que está aquí. Yo quería que Francis Jiménez me mandara un mensaje, pero el pobre está enfermo. Con todo y todo me llamó y me dio algunos datos y quiso participar. A Franklin Ten, que gentilmente sacó tiempo de su trabajo para retratarme, hacerme unos videos. Y a todos ustedes por su atención. Muchas A gracias. Manegote con su aporte de India Caribe, que me lo recordó. Necesitamos información, como dijo alguien. Por lo menos para lo nativo. Para lo endémico no hay. Todavía no hay esa información. Pero lo que son árboles y arbustos de la flora de la española, nosotros tenemos bellezas. Está en nosotros salir a cultivar, a buscarlas, a cultivarlas y usarlas en un verdadero paisaje o jardín dominicano. Gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches. Yo no voy a presentar nada hoy porque no va a funcionar. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y a ti, Adolf, como siempre. Muchísimas gracias y que te termines de mejorar. Gracias. Sí, gracias.